Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rokesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 1. Tejado de la casa de una antigua granja abandonada, a mitad del camino entre Aubrey Hall y Craig House, Kent, Inglaterra, 1779. No era que a Billie Bridgerton le faltara sentido común, por el contrario, ella estaba segura de ser una de las personas más sensatas de su entorno. Sin embargo, como cualquier persona reflexiva, a veces decidía ignorar la vocecilla de la razón que murmuraba en su cabeza. Estaba segura de que eso no podía considerarse un acto de imprudencia. Cuando ella ignoraba esa voz aleccionadora, lo hacía de manera consciente. Era una decisión tomada después de un análisis bastante cuidadoso de su situación, y en su favor, cuando Billie tomaba una decisión, alguna que la mayor parte de la humanidad habría considerado una estupidez mayúscula, solía aterrizar sobre sus pies con mucha agilidad, salvo cuando eso no sucedía, como en ese momento. «Debería estrangularte», dijo, mirando con odio a su compañero felino. Este lanzó un maullido despreocupado y Billie gruñó de manera muy poco femenina. El gato escuchó el ruido, consideró que no valía la pena prestarle atención y comenzó a lamerse las patas. Billie pensó en la dignidad y el decoro, decidió que estaban sobrevalorados e hizo un gesto de pocos amigos, pero esto no la hizo sentirse mejor. Con un quejido de cansancio, miró al cielo intentando adivinar la hora. El sol se había escondido firmemente detrás de un grupo de nubes. Eso complicaba su tarea, pero debían de ser por lo menos las 4 de la tarde. Según sus cálculos, llevaba 1 hora en ese sitio y se había marchado del pueblo a las 2. Si sumaba eso al tiempo que le había tomado caminar... Maldita sea, ¿qué diablos importaba la hora? Saberlo no iba a ayudarla a bajar de ese condenado tejado. «Tú eres el único culpable», acusó al gato. Como era de esperar, el gato la ignoró. «No sé en qué estabas pensando cuando decidiste subirte a ese árbol. Cualquier tonto se habría dado cuenta de que luego no podría bajar». Cualquier tonto habría dejado al gato donde estaba, pero no. Billie había oído el maullido y de inmediato había trepado al árbol. Ya estaba a mitad de camino cuando se le ocurrió que a ella ni siquiera le gustaban los gatos. «Y tú no me gustas». Estaba hablando con un gato. A eso había llegado. Cambió de posición e hizo un gesto de dolor cuando su media se enganchó en una teja, lo que la obligó a torcer el pie hacia un lado y el tobillo, que ya estaba afectado, dio un alarido de protesta. Más bien fue su boca la que profirió un alarido. No pudo evitarlo. Era muy doloroso, aunque podría haber sido peor. Ya había subido hasta una altura considerable, fácilmente 2,5 metros por encima del tejado de la casa de aquella antigua granja, cuando el gato lanzó un bufido, mostró sus considerables zarpas y, tanto una como el otro, perdieron el equilibrio y cayeron. No es necesario aclarar que el gato descendió con gracia acrobática y aterrizó sin dificultades, con las 4 patas, sobre el tejado. Billie aún no estaba segura de cómo había aterrizado ella, pero le dolía el codo, la cadera le ardía y tenía la chaqueta rota, probablemente por la rama que había interrumpido su caída a 2/3 del trayecto, pero los peor parados eran su tobillo y su pie. Cada vez que los movía veía estrellas. Si hubiera estado en su casa, habría apoyado el pie sobre una almohada. Billie había visto muchos tobillos torcidos en su vida, algunos en su propio cuerpo, muchos más de otras personas, y sabía qué había que hacer. Una compresa fría, el pie en alto, algún hermano obligado a satisfacer todos sus deseos. ¿Dónde estaban sus ayudantes cuando más los necesitaba? Entonces, a la distancia, vio un destello de movimiento. A menos que los animales del lugar hubiesen pasado a ser bípedos, era evidente que una persona se acercaba. «¿Hola?», llamó, y luego se lo pensó mejor y gritó: «¡Socorro!». Si su vista no le engañaba, y no era así, por supuesto que no,
Hasta su mejor amiga Mary Rockesby admitía que la vista de Billy Bridgerton era poco menos que perfecta. El ser humano en cuestión era un hombre, y ningún hombre que ella conociera ignoraría un grito femenino de socorro. ¡Socorro! Volvió a gritar, y sintió alivio cuando el hombre se detuvo. No era capaz de ver si se había girado en su dirección. Su vista perfecta no llegaba tanto, así que soltó otro chillido, tan fuerte como pudo, y casi se puso a llorar de felicidad cuando el caballero rogó que fuera un caballero, si no de nacimiento, al menos sí de naturaleza. Comenzó a avanzar en su dirección, pero entonces no sollozó, porque ella jamás sollozaba. Ella jamás sería ese tipo de mujer. Sin embargo, soltó un suspiro inesperado, un resoplido fuerte, agudo e inesperado. ¡Aquí arriba! Gritó y se quitó la chaqueta para agitarla en el aire. No tenía sentido intentar parecer elegante. Después de todo, estaba atascada en el tejado con el tobillo torcido junto a un gato sarnoso. —Señor —vociferó—, ¡socorro, por favor! El paso del caballero disminuyó levemente ante el ruido y levantó la mirada, aunque todavía estaba demasiado lejos como para que la vista perfecta de Billy distinguiera el rostro. Ella lo supo. No, 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 no. Cualquier persona menos él. Pero por supuesto que era él. ¿Qué otra persona iba a pasar caminando en su peor momento cuando más torpe y lamentable se sentía, en la única maldita ocasión en que necesitaba que la rescataran? —Buenas tardes, George —lo saludó una vez que él se acercó lo suficiente como para hacerse oír. Él apoyó las manos sobre sus caderas y entrecerró los ojos. —Billy Bridgerton. Ella esperó que él añadiera: debería haberlo supuesto. Pero no lo hizo. Por algún motivo eso la irritó aún más. El mundo no estaba en equilibrio si ella no podía predecir cada palabra ampulosa y rimbombante que saliera de la boca de George Rockesby. —¿Estás tomando el sol? —Sí, he pensado que me vendrían bien algunas pecas más. Él no respondió de inmediato. En cambio, se quitó el sombrero tricornio, dejando al descubierto su cabeza sin empolvar, de pelo grueso y castaño, y la observó con mirada firme e inquisidora. Por último, tras apoyar cuidadosamente el sombrero sobre lo que alguna vez había sido una pared de piedra, volvió a mirar hacia arriba y dijo: —Admito que esto me divierte, solo un poco. Billy tenía numerosas respuestas en la punta de la lengua, pero recordó que George Rockesby era el único ser humano a la vista, y si quería volver a apoyar los pies sobre la tierra antes de Navidad, debería ser amable con él, o al menos hasta que él la rescatara. —¿Cómo has llegado ahí arriba? —Por culpa de un gato. El tono de su voz, por decirlo de una manera bondadosa, podría haberse descrito como furioso. —Ah. —Estaba en el árbol —explicó, aunque solo Dios sabía por qué daba explicaciones. Tampoco él se las había pedido. —Entiendo. ¿Entendía? Ella creía que no. —El gato lloraba, y no he podido ignorarlo. —No, por supuesto que no —respondió él, y aunque su voz fue perfectamente cordial, ella estaba convencida de que se estaba riendo de ella. Algunas personas... Abrió la boca lo suficiente. Somos compasivas y consideradas. Él inclinó la cabeza. ¿Amables con los niños y los animales? Por supuesto. Él enarcó la ceja derecha de ese modo tan enervante y característico de los Rockesby. Algunas personas somos amables con los niños mayores y los animales. Ella se mordió la lengua, primero de manera figurada y luego literalmente. Sé amable, se recordó a sí misma, aunque no lo soportes. Él esbozó una sonrisa insulsa. Bueno, salvo por una pequeña mueca perceptible en la comisura. —Maldita sea, ¿me vas a ayudar a bajar? Explotó ella finalmente. —¿Qué manera de expresarse? —le dijo él en forma de riña. —Lo he aprendido de tus hermanos. —Ah, lo sé. Jamás he podido convencerlos de que en realidad eres una mujer. Billy se cruzó de brazos, ya que no estaba segura de poder resistir el impulso de lanzarse del tejado para estrangularlo. Yo mismo he sido incapaz de convencerme de que en realidad eres un ser humano, agregó George con tono algo displicente.
Los dedos de Billy se endurecieron como garras, lo que resultaba bastante incómodo pensándolo bien. George, dijo ella, y en su tono podían distinguirse miles de emociones diferentes: piedad, dolor, resignación, añoranza. Se conocían desde que eran niños, e independientemente de sus diferencias, él era un Rockesby y ella una Bridgerton, y a la hora de la verdad también podían ser parientes. Sus hogares, Craig House de los Rockesby y Aubrey Hall de los Bridgerton, quedaban a escasos 5 kilómetros de distancia en la bella región de Kent. Los Bridgerton vivían allí desde hacía más tiempo. Habían llegado a principios de la década de los 1500, cuando Enrique XIII había nombrado vizconde a James Bridgerton y le había cedido algunas tierras, pero los Rockesby habían tenido un rango superior a partir de 1672. Un barón Rockesby especialmente emprendedor, según contaba la leyenda, le había prestado un servicio esencial a Carlos II, quien lo había designado primer conde de Manson como agradecimiento. Los detalles en torno a ese ascenso de categoría se habían perdido a lo largo del tiempo, pero en general se aceptaba que había tenido que ver con una diligencia, un rollo de seda turca y 2 amantes del rey. Billy no tenía ninguna duda. ¿Acaso el encanto no era hereditario? George Rockesby podía ser precisamente la clase de persona aburrida que uno esperaría que fuera el heredero de un condado, pero su hermano menor, Andrew, era dueño de una endemoniada Joe de Viva que se habría ganado el cariño de un mujeriego empedernido como Carlos II. El resto de los hermanos Rockesby no eran tan pícaros, aunque Billy suponía que Nicholas, de tan solo 14 años, todavía estaba en proceso, pero todos superaban a George en encanto y amabilidad. George nunca se habían llevado bien. Sin embargo, suponía Billy, no podía quejarse. George era el único Rockesby disponible por el momento. Edward estaba en las colonias, blandiendo una espada, una pistola, o solo Dios sabía qué, y Nicholas estaba en Eton, probablemente también blandiendo una espada o una pistola, aunque, como era de esperar, con mucho menos efecto. Andrew permanecía en Kent durante varias semanas, pues se había roto el brazo en alguna hazaña en la armada. No le habría sido muy útil para ayudarla a bajarse del tejado. No, tendría que ser George, así que debía ser amable con él. Billy esbozó una sonrisa, o más bien, estiró los labios. Él suspiró, solo levemente. Veré si hay alguna escalera por aquí. Gracias, dijo ella con remilgo, pero no creyó que él la hubiese oído. George siempre había caminado con pasos largos y ya estaba a la vuelta de la esquina cuando Billy quiso mostrar su buena educación. 1 o 2 minutos después volvió a aparecer con una escalera que tenía el aspecto de haber sido utilizada por última vez durante la Revolución Gloriosa. ¿Qué se supone que te ha pasado?, preguntó mientras apoyaba la escalera en su sitio. No es propio de ti quedarte atrapada. Fue lo más parecido a un halago que había oído salir de sus labios. El gato no se ha mostrado tan agradecido por mi ayuda como yo esperaba, respondió, marcando cada consonante como un punzón dirigido al monstruoso felino. La escalera se acomodó con un ruido sordo y Billy oyó que George subía. ¿Aguantará la escalera?, preguntó. La madera parecía algo astillada y emitía crujidos inquietantes en cada peldaño. Los crujidos se interrumpieron por un instante. No importa si aguanto o no, ¿no crees? Billy tragó saliva. Quizá otra persona no hubiese podido interpretar sus palabras, pero ella conocía a este hombre desde que tenía uso de razón, y si había algo cierto acerca de George Rockesby, era su calidad de caballero. Él jamás abandonaría a una dama en apuros, por muy frágil que pareciera una escalera. Ella necesitaba ayuda, así que no tenía otra opción. Debía ayudarla, sin importar lo insoportable que ella le resultara. A él le parecía realmente molesta. Ah, sí, ella lo sabía. Él nunca se había esforzado por ocultarlo, aunque, para ser justos, ella tampoco. La cabeza de George se asomó por el tejado y sus ojos azules, típicos de un Rockesby, se entrecerraron. Todos los Rockesby tenían ojos azules, hasta el último de ellos. ¿Llevas pantalones?,
observó George con un fuerte suspiro. No me sorprende que uses pantalones. No podría haber trepado al árbol con un vestido. No, respondió él con voz seca. Eres demasiado sensata para eso. Billy decidió pasar por alto el comentario. Me ha arañado, explicó, moviendo la cabeza hacia el gato. Sí. Nos hemos caído. George levantó la mirada. Es una distancia considerable. Billy siguió su mirada. La rama más cercana estaba 1,5 metros más arriba, y ella no había estado en la rama más cercana. Me he hecho daño en el tobillo. Eso parece. Ella lo observó con mirada interrogante. De lo contrario, habría saltado hasta el suelo. Billy hizo una mueca al observar la tierra pisoteada que rodeaba las ruinas de la casa de la antigua granja. En otra época, el edificio debió de haber pertenecido a un agricultor próspero, ya que tenía 2 pisos de altura. No, replicó, midiendo la distancia. Está demasiado alto. Incluso para ti. No soy idiota, George. Él no estuvo de acuerdo con la rapidez adecuada. Debió haber dicho, no, por supuesto que no. Muy bien. Fue lo que dijo en cambio. Vamos a bajarte. Billy respiró profundamente y luego soltó el aire. Gracias. Él la miró con una expresión rara, incredulidad quizá, porque había dicho gracias. Pronto oscurecerá, repuso ella, mirando el cielo con la nariz arrugada. Habría sido horrible tener que estar... Se aclaró la garganta. Gracias. Él respondió con un movimiento mínimo de la cabeza. ¿Puedes llegar a la escalera? Creo que sí. Iba a dolerle terriblemente, pero podía hacerlo. Sí. Podría llevarte. ¿En la escalera? Sobre mi espalda. No voy a subirme a tu espalda. No es ahí donde me gustaría que estuvieras. Ella lo miró con odio. Bien. Continuó él, subiendo otros 2 peldaños. El tejado estaba ahora a la altura de su cadera. ¿Puedes ponerte de pie? Ella lo miró en silencio. Quiero ver cuánto peso puede soportar tu tobillo. Ah, por supuesto. Probablemente no debería haberlo intentado. La inclinación del tejado era tal que iba a necesitar ambos pies para mantener el equilibrio, y su pie derecho estaba casi inutilizado a estas alturas. Sin embargo, lo intentó porque odiaba mostrar debilidad frente a él, o quizá porque no estaba en su naturaleza el no intentarlo en cualquier situación, o quizá no lo pensó bien desde el principio. El caso es que se puso de pie, perdió el equilibrio y volvió a sentarse, no sin antes dar un grito de dolor. George tardó solo 1 segundo en saltar de la escalera al tejado. Tontita, murmuró, pero había afecto en su voz, o al menos tanto como era capaz de demostrar. ¿Puedo echarle un vistazo? A regañadientes, ella arrimó el pie hacia él. Ya se había quitado el zapato. Él lo tocó y lo evaluó con un ojo clínico, tomando el talón con una mano mientras probaba la capacidad de movimiento con la otra. ¿Te duele aquí? Preguntó y apretó un poco la parte externa del tobillo. Billy silbó de dolor sin poder contenerse y asintió. Él tocó en otro sitio. ¿Aquí? Ella volvió a sentir, pero no tanto. ¿Y aquí? La atravesó una punzada de dolor tan intensa que le pareció más bien una corriente eléctrica. Sin tan siquiera pensarlo, arrancó el pie de las manos de él. Interpretaré eso como un sí, dijo él frunciendo el ceño, pero no creo que esté roto. Por supuesto que no está roto, dijo ella con voz seca. Fue un comentario ridículo, no cabía duda, pero George Rockesby siempre sacaba lo peor de ella y tampoco ayudaba que le doliera tanto el pie. Maldición. Es un esguince, declaró George, ignorando su pequeño arrebato. Lo sé, respondió ella petulante, nuevamente. Se odió a sí misma. Él esbozó una sonrisa insulsa. No podía ser de otro modo. Ella sintió ganas de matarlo. Yo iré primero. Así si tropiezas podré evitar que te caigas. Billy asintió. Era un buen plan. A decir verdad, el único posible.
Hubiera sido estúpido discutir por el mero hecho de que a él se le hubiera ocurrido primero, aunque ese fuera su impulso inicial. ¿Preparada? Ella volvió a asentir. ¿No te preocupa que te haga caerte de la escalera? No. Sin explicaciones, simplemente no, como si fuera absurdo siquiera considerar la pregunta. Ella lo miró con dureza. Él parecía tan entero y fuerte y confiable. Siempre había sido confiable, ahora que lo pensaba. Por lo general, estaba demasiado ocupada enfadándose con él como para darse cuenta. Con sumo cuidado, él retrocedió hasta el borde del tejado y miró hacia atrás para poder apoyar un pie en el último peldaño de la escalera. No te olvides del gato. El gato, repitió él, mirándola como si fuera una broma. No voy a abandonarlo después de todo. George apretó los dientes, dijo algo desagradable en voz baja y extendió la mano para alcanzar al gato. Y el gato le metió un mordisco. Serás. Billy retrocedió unos centímetros. George parecía tener ganas de arrancarle la cabeza a alguien y ella estaba más cerca que el gato. Ese gato puede pudrirse en el infierno. Estoy de acuerdo. Se apresuró a responder ella. Él pestañeó, sorprendido ante un consentimiento tan rápido de su parte. Ella intentó esbozar una sonrisa y finalmente se encogió de hombros. Tenía 2 hermanos de sangre y otros 3 que podrían haber sido hermanos suyos, en la casa de los Rockesby. 4 si incluía a George, pero no estaba segura de poder incluirlo. En definitiva, ella entendía a los hombres y sabía cuándo mantener la boca cerrada. Además, el maldito animal la había hartado. Nadie podría decir jamás que Billy Bridgerton era una sensiblera. Había intentado salvar a la bestia sarnosa porque era lo correcto. Luego había tratado de salvarla otra vez, aunque solo fuera para que el esfuerzo anterior no hubiese sido en vano. Pero ahora fulminó con la mirada al animal. Ahí te quedas. Yo iré primero, dijo George, acercándose a la escalera. Quiero que estés frente a mí en todo momento. Así, si te tropiezas, los 2 nos caeremos. Te agarraré. Ella lo había dicho en broma, pero al parecer, hacer ese comentario no había sido lo más sensato. George se dio la vuelta para descender, pero cuando se disponía a apoyar el pie en el peldaño más alto, el gato, al que aparentemente no le gustaba que lo ignoraran, lanzó un chillido espeluznante y pasó corriendo entre sus piernas. George se cayó hacia atrás agitando los brazos. Billy ni siquiera se lo pensó. No tuvo en cuenta su pie, ni su equilibrio, ni nada. Solo saltó hacia adelante y lo agarró de vuelta a la seguridad del tejado. ¡La escalera! Pero era demasiado tarde. Juntos observaron cómo la escalera se tambaleaba, giraba y luego caía al suelo con la extraña gracia de una bailarina de ballet.